Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, a todos los que nos siguen de manera presencial y también a todos los que están siguiendo este foro a través de las diferentes plataformas. A nombre del Colegio de Ingenieros Civiles les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a disfrutar de los contenidos que tenemos preparados para hoy a través de este foro técnico de movilidad eléctrica, desafíos y oportunidades. Me permito presentarles al ingeniero Daniel Chacón Oviedo, presidente de ACITRA, quien hoy fungirá como moderador de este foro y a quien agradecemos, por supuesto, el apoyo para la celebración de esta actividad. La señora Silvia Rojas Soto, directora ejecutiva de ASOMOVE. También el ingeniero Mario Durán Ortiz, consultor internacional y experto en transporte, y el ingeniero Víctor Julio Valverde Espinosa, intendente de energía de ARECEP. Hoy vamos a tener diferentes modalidades que ya don Daniel les va a explicar y además posteriormente tendremos la oportunidad de que ustedes puedan hacer algunas consultas adicionales a los expertos. Don Daniel. Muchísimas gracias. Primero que todo, agradecerles a todos los profesionales, a todos los académicos y a todos los actores sociales que tenemos aquí con el interés de conversar sobre este foro de movilidad eléctrica, tanto los que están acá presentes en el anfiteatro como también los que nos ven por medio de las redes del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. A manera introductoria, nosotros creemos que estamos en un momento crucial en este tema de lo que es la transformación hacia lo que es la movilidad eléctrica. Ya no es una opción a futuro, realmente es una cuestión de la actualidad, es una cuestión de que lo que está sucediendo en este momento. Sin embargo, tenemos un montón de oportunidades y un montón de retos que tenemos que ir enfrentando y justamente por eso estamos acá en este foro para conversar un poco sobre eso. Necesitamos una revisión profunda de lo que es el tema de la infraestructura, el tema de lo que es la planificación urbana, marco normativo y algunos otros elementos que nos ayuden a acelerar esta transformación. Según algunos datos de ASOMOVE, que me robé de la página web, se espera que a fines de este año haya cerca de 35,000 vehículos eléctricos. Además, durante el año 2024, la cuota de esta venta de vehículos fue del 15%, del total de las ventas de vehículos, el 15% fueron vehículos completamente eléctricos y eso hace que Costa Rica sea uno de los líderes de la región, incluso del continente americano. Esto es a nivel proporcional, sabemos que Costa Rica es un país relativamente pequeño en comparación con otros, pero a nivel de cantidad, a nivel de unidades, solo estamos superados por mercados como lo son México y Brasil, que sabemos que evidentemente tienen un mercado muchísimo más grande que el de nuestro país. Sin embargo, apenas esto representa el 2% de la flota vehicular total, lo que son los vehículos eléctricos en este momento. Y sucede que la infraestructura ya se nos vuelve un poco insuficiente, y es parte de las cosas que logramos ver casi que todos los días. Todos estos desafíos requieren un abordaje integral y multisectorial y como les digo es parte entonces del propósito de nosotros estar en este foro para tener un espacio técnico, un espacio constructivo y obviamente también tener lo que es un intercambio de experiencias, de buenas prácticas y tener todas estas perspectivas por parte de nuestros panelistas. Así que sin más, les voy a hacer una pequeña presentación de lo que es el formato que vamos a tener acá en este foro. Inicialmente, cada uno de nuestros panelistas va a tener 3 minutos, entre 3 y 4 minutos para hacer una pequeña presentación inicial. Luego vamos a proceder con un debate de alrededor de 30 minutos y luego cada uno de los panelistas también va a tener una conclusión de 3 minutos aproximadamente. Luego vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas del público y finalmente con las conclusiones y terminamos con un pequeño cóctel que patrocinado por el Colegio de Ingenieros y de Arquitectos. Así que, doña Silvia. Ya está encendido, nada, está ok. Hola, gracias. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias al Colegio de Ingenieros Civiles por la invitación y por esta iniciativa. Como tengo 3 minutos, voy a aprovecharlos, voy a empezar ya. Bueno, Costa Rica está liderando, como bien mencionaba don Daniel, no solamente en la región latinoamericana, sino en todas las Américas, superando Canadá y Estados Unidos con el ingreso de vehículos 100% eléctricos, además. Y es un momento de grandes oportunidades para el país. Voy a comentarles por qué hemos llegado aquí
y qué es lo que estamos viendo de aquí para adelante. ¿Por qué llegamos acá? Bueno, Costa Rica ha sabido tener buena política pública. Hace más de una década que empezamos en Costa Rica la conversación sobre qué necesitábamos para promover la movilidad cero emisiones, entendiendo los retos ambientales, climáticos y de salud que está enfrentando el mundo. Así que nos pusimos justamente en la tarea de reunir equipos de todos los sectores y iniciar una discusión para la ley que tuvimos a partir del 2018, la ley 9518, que es la ley de incentivos y promoción para el transporte eléctrico, siendo Costa Rica pionera no solo en la región, sino a nivel mundial, teniendo una ley específica para promover la tecnología. Y en aquel momento, hace 10 años, ustedes se podrán imaginar que fue muy difícil porque no había oferta y no había infraestructura de carga. Entonces todavía las interrogantes de por qué teníamos que promover esto eran muy grandes. Pero siendo sabios como siempre, y lo fuimos por allá de la década de los 70, que invertimos otras generaciones en hidroeléctricas y demás, y hoy nos permite tener una matriz mayoritariamente renovable, pues se tomó una buena decisión. Y en los últimos años hemos visto como a partir de 2018, con la entrada de la ley 9518, el aumento ha sido exponencial. Y quiero decir que no solamente de carros, si revisamos los datos de los últimos años, ha venido creciendo mucho, por ejemplo, lo que es carga liviana. Muchas empresas, generalmente uno piensa que la movilidad eléctrica son solamente carros y carros particulares, y no, hay mucha flota institucional, muchas empresas que han hecho el cambio de su flota, que están cambiando las paneles de carga, que están cambiando los camiones livianos, los pickups. Tenemos en Costa Rica camiones de 50 toneladas 100% eléctricos ya en nuestras carreteras, en empresas que, además de ver, por supuesto, todos los beneficios ambientales y de salud, han sabido ver también las oportunidades económicas y de rentabilidad que significan. A nivel mundial, vos lo decías muy bien, ya es un presente para muchos de nosotros. ¿Quiénes de aquí tienen un vehículo eléctrico, conducen un vehículo eléctrico? ¿Podrían levantar la mano? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, o sea, creo que como un 40% tal vez de las personas que estamos acá. Y entonces ciertamente también entonces empieza a presentar retos, como por ejemplo la infraestructura que vos mencionabas y que más adelante lo vamos a conversar, pero ya Costa Rica empieza a sonar en el mundo. Y para mí como costarricense eso es importante porque hemos marcado una línea de ejemplo para la región, países como Colombia, México, Chile, Brasil y otros que ven el ejemplo de Costa Rica, países como Kenia, como Sudáfrica, como Indonesia, como Vietnam, que ven el ejemplo de Costa Rica. Y cuando conversamos con personas y empresas de esos países que están trabajando una política pública o que están trabajando en promover el sector empresarial para que haga el cambio, nos encontramos muchas oportunidades económicas que creo que sería muy valioso también traer para Costa Rica. El tema de electrificar el transporte público, que también asumo más adelante hablaremos de eso, el tema de seguir electrificando fuertemente la flota de carga, tanto liviana como pesada. El tema de seguir generando más emprendimientos y nuevos negocios asociados a la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica no solamente la forma en la que nos movemos, es un nuevo ecosistema, es una nueva economía descarbonizada que en Costa Rica está dando muchas oportunidades, no solamente en el tema de vehículo propiamente, sino todo lo que tiene que ver con gestión de carga, todo lo que tiene que ver con talleres, mantenimiento, revisión de vehículos eléctricos, cómo han nacido nuevos empleos, nuevas oportunidades, y el sector privado ha sido fundamental en Costa Rica para que lleguemos a ser el líder de América en inclusión de vehículos eléctricos, porque esa inversión del sector privado es la que ha permitido justamente que tengamos más oferta, que tengamos todo un ecosistema listo, y donde otros países nos preguntan, Costa Rica, ¿cómo están resolviendo el tema del mantenimiento? ¿Cómo están resolviendo el tema de la batería, de la cual me gustaría también hablar más adelante? ¿Cómo están resolviendo la gestión de carga? ¿Cómo están resolviendo temas que todavía son retos y cuestionamientos para otros países, pero que en Costa Rica hemos sabido darle respuesta y, muy importante, hemos sabido aprovechar las oportunidades? Voy a detenerme aquí por respeto al tiempo y pues luego seguimos conversando. Gracias. Muchas gracias, doña Silvia. De hecho, tocaste muchos temas que tenemos dentro de las preguntas que queremos generar para esta conversación, pero muy interesante. Nada más un pequeño anuncio. La persona que tenga el vehículo con la placa ALK 384, necesitamos que haya recepción un segundo. Listo, muchísimas gracias. Don Mario, tal vez sus impresiones iniciales.
Buenas noches y agradecer la invitación. Esperando que pongan el... Listo. Para ver si ya va. En el gráfico de fondo negro podemos ver el crecimiento exponencial de que hablaba Silvia. La línea azul se refiere a todos los tipos de vehículos, la línea verde se refiere a los automóviles. A la derecha pueden ver la comparación con todo el resto del continente americano y como pueden ver somos el líder solo con vehículos eléctricos. Los otros, la mayoría suma los híbridos enchufables. El año pasado lideramos con el 15% y en el primer semestre de este año llegamos casi al 18%. Esa cuota de mercado es de vehículos livianos, o sea, automóviles, pickups, vans, todas juntas. Si vemos en el gráfico, 2018 fue clave, es el primer punto de inflexión, porque es cuando entra la ley, pero realmente es hasta 2022, cuando cambia la exención al 100%, que vemos que se dispara completamente las ventas. Sin embargo, este año ha habido una reducción. Ahí están los totales para junio, 28,000, casi 29,000 en todos los tipos de vehículos y 24,000 para los autos. Esa es la tendencia que teníamos, el crecimiento, y pues claramente hay un cambio de pendiente. O sea, se desaceleró, venía creciendo al 80-90% anual y este semestre el crecimiento fue apenas del 29% anual. Esto está ocurriendo en un momento crítico porque si vemos la curva de adopción de tecnología, Costa Rica se encontraba precisamente en lo que se define como el abismo, que es el salto entre los que adoptan temprano y la entrada al mercado principal, que ocurre en el 16%. Y entonces la desaceleración en parte es porque la primera reducción importante de las exenciones ocurrió ahora en junio y eso nos va a afectar. Pero además, pongámoslo así, hay dos cosas que son muy importantes: la brecha del precio, que es afectada por las exoneraciones, y la infraestructura de carga, que desde el año pasado se presenta congestión y hay mal mantenimiento, muchas estaciones fuera de servicio, y entonces eso está desestimulando mucha gente. En cuanto al precio, yo lo que opino es que se debería reformar la ley para poner un sistema permanente de impuestos con base en el principio bonus malus, en latín, que es premios y castigos, y que sea fiscalmente neutral. Y ahora espero que haya oportunidad para explicarlo más. Y para aumentar la infraestructura, ya está en primer debate el proyecto 24171, que podría o no ser mejorado. Hay 18 mociones presentadas, pero para mí la más importante es que esto se haga sin regulación de ARECEP. En cuanto a las exoneraciones, ahí vemos las que se han otorgado para los automóviles desde 2018. La media en 2022 fueron $26,000 y del monto exonerado de $52 millones, la mitad fue para vehículos de lujo. Ya cuando entraron más vehículos al mercado, los vehículos de lujo pasaron de ser un 27% de las ventas a un 15% de las ventas, y eso hace con que la exoneración media sea de $14,000. Pero siempre tenemos que los vehículos básicos apenas reciben una exención de $7,500 y los vehículos de lujo están recibiendo más de $30,000. Noruega, para hacer la comparación, la exoneración media 2022 fue de $27,000. Todos los demás países han tenido exoneraciones de €5,000, $7,500, o sea, nuestras exoneraciones son a nivel de Noruega, y el acumulado solo para los autos del 18 al 24, no lo corregí, al junio del 25 es de 450 millones, cuando sumamos los otros tipos de vehículos son aproximadamente $500 millones. Con eso se paga la ampliación de la autopista Florencio del Castillo, o se pueden construir 20,000 viviendas de interés social. Realmente el peso para el fisco es muy alto. Entonces, ¿cuál es la solución? En el esquema de bonus malos es que los vehículos que contaminan más y más pesados, que son un riesgo para la seguridad vial,
paguen más impuestos y los vehículos eléctricos y los más económicos pagan menos. Ese sistema existe desde 2008 en Francia, 2018 en Noruega, en Suecia, y ha evolucionado en Noruega, que rige actualmente, creo que debería ser el modelo para Costa Rica. Para cerrar, la electrificación de la flota de buses, no hemos pasado de planes pilotos y visitas técnicas, y los funcionarios que hacen las visitas técnicas cambian con el gobierno, los quitan a medio gobierno. Hay 9 buses que fueron donados por China y Alemania, que están a cargo del ICE, y por el alto costo de un bus eléctrico, que es en el orden de $320,000, comparado a un diésel que vale $110,000, el modelo de negocios tiene que ser diferente. Todos los países que han electrificado lo han hecho así, para que no aumenten las tarifas. Y en esto es muy importante el apoyo del gobierno con financiamiento blando para que ese CAPEX baje. Además requiere infraestructura de carga, un terreno donde ponerlo, o sea, no es solo el costo del bus. Y finalmente el modelo de tarifas que acaba de sacar audiencia pública ARECEP realmente es inadecuado, no toma en cuenta estos nuevos modelos de negocios, no toma en cuenta que para bajar el costo de la tarifa se usan economías de escala. Pongo un solo ejemplo: 10 empresas pueden tener un hub para 200 buses y eso hace entonces que el costo sea mucho más bajo, y hasta que haya una empresa privada que dé el servicio de recarga. El modelo está hecho como si cada empresa va a poner sus cargadores y además los va a poner en los patios actuales, lo cual en los patios actuales los buses están apiñados uno a la par del otro. Es completamente otro modelo. Y finalmente, en esa propuesta, ARECEP no simuló cuál es el impacto en la tarifa. Y hay un estudio de Deloitte de 2019 que claramente mostraba que si siguen usando el mismo modelo al costo, las tarifas van a aumentar. Entonces, ¿de qué sirve que otorguen una tarifa si la tarifa va a ser más alta? El transporte público está en crisis, si sube la tarifa menos gente lo va a usar. Realmente es indispensable que ARECEP haga simulaciones de ese modelo o modificaciones de ese modelo. Y paro por ahí. Perfecto, Mario, muchísimas gracias. De hecho, este tema de la crisis del transporte público es un tema que es bastante reciente, es bastante actual, y no es reciente, pero es un tema bastante actual, y justamente al poner el componente también de la electrificación de los autobuses, es una variable adicional que puede complicar un poco más las cosas, sobre todo para los usuarios, pero ahorita lo conversamos un poquito más. Don Víctor, les doy el espacio para sus impresiones iniciales. Buenas noches. Bueno, primero comienzo haciendo un disclaimer pequeño. Es que me acongoja que crean que soy el intendente de energía. Yo soy el coordinador de calidad de electricidad. El intendente de energía no está. Ahora bien, voy a hablarles desde el punto de vista de la Intendencia de Energía. Claramente gustaría también poder dar declaraciones de parte de la Intendencia de Transportes, pero no está dentro de mi rol. Entonces voy a enmarcarme dentro de lo que corresponde a la Intendencia de Energía. Con respecto a eso, pues voy nada más a ir muy rápido en algunas ideas. El foro es sobre desafíos y oportunidades. Creo que uno de los primeros desafíos que tenemos que considerar es que el servicio público sea confiable. Creo que ya doña Silvia lo mencionó, y el hecho de que las estaciones de carga en este momento estén sufriendo tantos cortes de manera tan seguida, que el seguimiento que se le dé sea muy poco, ha hecho pues que el servicio que se está brindando sea deficiente en cuanto a lo que es experiencia del usuario. También hay integraciones que se deben dar, pues porque el mercado así lo está haciendo, que es la integración tanto de los sistemas L2 como L3. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, actualmente la tarifa nada más contempla los L3, los centros de carga rápidos. No tenemos una tarifa para L2, y prácticamente que el crecimiento ha sido, digamos que grande, pero no necesariamente viene a cubrir las necesidades de los usuarios de vehículos eléctricos. Igualmente hay algunas tecnologías que se salen de esta clasificación de L2 y L3 que ya se están comenzando a incorporar también en el parque de cargadores. Y finalmente, bueno, dentro de lo que ha sido el desarrollo de la infraestructura de recarga de servicio público, la ley era muy explícita, la 9518, con respecto a
qué tenía que hacer el MINAE, pero tal vez no era tan explícita en qué le correspondía al ente regulador. Y dentro del rol del regulador normalmente hemos visto la necesidad de normar, de fiscalizar y de tarifar. Creo que en la parte de tarifar fuimos bastante expeditos, fue bastante claro el rol que establecía la ley 95/18. En la parte de normar y fiscalizar, pues hasta ahora realmente es que estamos comenzando el desarrollo en ese sentido, principalmente tratando de buscar que el servicio público se vuelva confiable. ¿Dónde estamos ahorita? Bueno, el año pasado se realizó una investigación inicial, que fue el informe 160 del 2024. En ese informe queda claro, por ejemplo, cómo se dio un crecimiento de recargas del 2023 al 2024, que prácticamente duplicó de un año al otro. Probablemente con el crecimiento de la flota que seguimos teniendo para este año, ese número sea más grande ahora, pero este informe se enmarcó precisamente en esa búsqueda de cuáles iban a ser las labores que teníamos que realizar para tratar de buscar que el servicio público fuera confiable. Y precisamente buscando disponibilidad, mayor disponibilidad y una mejor experiencia del usuario. También dentro de las brechas críticas identificamos que la continuidad y la calidad de tensión son importantes. Estamos viendo también problemas de seguridad que se están manifestando en la infraestructura de recarga. Esa foto de ahí tal vez no se ve también por la luminosidad, pero se ven los pines un poquito derretidos precisamente por fallos en la forma en cómo se utiliza, inclusive picos de tensión, fallos en la forma en cómo se interconectan algunas de las infraestructuras de recarga con los vehículos, y también hemos detectado fallos en las transacciones de cobro en algunos de los sistemas que se tienen actualmente instalados, que eso también va en contra de pues lo que hemos determinado que es la experiencia del usuario. Y por último, bueno, dentro de ese rol del regulador, la última decisión que tomó la Junta Directiva hace unos días fue que, bueno, efectivamente tiene que ser visto como un servicio público, por lo tanto cae dentro de la 7593, la ley del ARECEP, específicamente en lo que se refiere a venta de energía, porque esto está dentro de la comercialización de la electricidad, que es una de las etapas del servicio público de electricidad. ¿Qué es lo que implica que sea un servicio público y cómo nosotros debemos verlo desde la ARECEP? Bueno, modernizar el marco normativo, las normas actuales no están acopladas a la realidad. Necesitamos crear un programa de fiscalización de esas estaciones precisamente para verificar la continuidad y la calidad de la atención. Realizar esa integración dentro de este marco normativo de las L2, las L3, verificar si las tarifas están correctamente dispuestas, por lo menos para la L3, o si la L2 necesita una tarifa, y valorar junto con el ente rector cuál es esa verdadera articulación de la red de recarga que tiene que tener el mercado. Entonces, de esta manera pretendemos por lo menos iniciar en ese camino de normar, fiscalizar y tarifar, que es un poco el rol del ente rector. Esa sería la presentación por ahora. Perfecto, muchísimas gracias, don Víctor. Vamos a iniciar entonces con lo que es esta pequeña discusión. Entonces, con respecto a todos esos temas, ya les he generado algunas preguntas que quisiera que vayamos conversando. Entonces, tal vez para empezar con doña Silvia, tal como lo decía usted, en Costa Rica en algún momento, en generaciones anteriores, se tomaron decisiones para que esta matriz energética que tiene el país sea prácticamente el 100% de energías renovables. Sin embargo, lo que es el sector transporte todavía es una deuda bastante pendiente, genera cerca entre el 40-45% de lo que es la emisión de los gases del efecto invernadero, todo por esto, por el uso de combustibles fósiles. Eso creo que todos lo sabemos toda la problemática. Sin embargo, seguimos con ese 2% de lo que son vehículos completamente eléctricos, por lo menos para lo que son vehículos livianos, que son los que la mayoría de las personas utilizamos. Entonces, ¿cuál crees que es ese principal obstáculo que tenemos todos los costarricenses para realmente consolidar ese sistema de movilidad eléctrica? Sí, bueno, como vos decís, nuestra matriz energética sigue siendo súper sucia, ¿verdad? Y principalmente por el sector transporte. A pesar de que la matriz eléctrica, ya por dicha, ya hemos subido más del 90%, hemos recuperado nuestra matriz eléctrica renovable. Hay un obstáculo en Costa Rica muy importante para hacer crecer ese 2%, y es que en Costa Rica no hay una política de descarte de vehículos. A Costa Rica entran vehículos usados, entran vehículos incluso con pérdidas de otros países. Acá los carros ruedan el tiempo que rueden,
¿verdad? Y entonces es muy difícil porque países como Noruega hay una política de descarte de vehículos. Entonces, vehículos que entran, vehículos que salen, ¿verdad? En Costa Rica no. Vehículos que entran y vehículos que entran y vehículos que entran, ¿verdad? Y entonces nuestro parque automotriz va creciendo terriblemente y no logramos hacer una sustitución tecnológica de nuestros vehículos. Entonces, podemos ver un casi 18% de vehículos del mercado que son vehículos eléctricos, pero estamos pegados en ese 2% porque igualmente seguimos acumulando vehículos viejos de combustión. Entonces, ciertamente, y este es un tema que no es específico de movilidad eléctrica, es un tema de política pública de Costa Rica que sí necesitamos una política de descarte que nos asegure ir limpiando nuestra flota efectivamente y no acumulando vehículos más viejos, ¿verdad? Y poderle dar una solución, por ejemplo, a sectores productivos, ¿verdad? Pequeños productores, por ejemplo, que tienen camioncitos viejos, que no han podido hacer cambio de su flota, poderles dar una solución a ese sector económico, pero que nos garantice que vamos a ir sustituyendo la flota. Ahí yo quería sumar algo para empezar el debate, don Mario. Quería sumar algo porque es muy importante ver cuánto estamos perdiendo fiscalmente, dando exoneraciones a ciertas tecnologías, pero hablemos también de cuánto es que nos cuesta realmente respirar aire sucio. ¿Por qué no nos preocupamos en cuánto nos cuesta fiscalmente eso? ¿Cuánto nos cuesta las enfermedades respiratorias a los costarricenses? En Costa Rica no hay datos de eso. A nadie le interesa hacer un estudio de eso. Pero en el marco del lanzamiento del Plan Nacional de Descarbonización allá en el 2019, para el 2020 tuvimos un estudio muy bueno, el estudio del BID, la Universidad de Costa Rica, y el Laboratorio de Expertos Académicos RAND de California. Ese estudio se publicó en el 2020, donde efectivamente dijo que en la comparativa del Plan Nacional de Descarbonización, el impacto fiscal estimado de la descarbonización del transporte, no de todo el plan, que son 10 ejes, solo de la descarbonización del transporte entre 2023 y 2050 iba a implicar aproximadamente una pérdida del PIB del 0.41%, que son estos números, digamos, que don Mario estaba mostrando y otros. Sin embargo, el estudio dice que por beneficios compensados, el país va a ganar más 1.49%. O sea, estamos hablando de menos 0.41 versus más 1.49%. Entonces, ciertamente perdemos fiscalmente dando exoneraciones, pero también tenemos que considerar que estamos ganando del otro lado. Y algo que sí hizo Costa Rica, fiscalmente responsable, porque ahora es un país OCDE, es que esas exoneraciones se van a acabar. En el 2034 se acaban las exoneraciones y va progresivamente, como indicaba don Mario, ya este año inició la primera disminución de exoneraciones, de un 100 bajó a un 75%, luego va a bajar a un 50 en el 2028, luego a un 25 apenas en el 2031, 2034 no habrá exoneraciones. A diferencia de otros sectores que sí están exonerados en el país, perpetuamente, bueno, que estuvieron mucho tiempo perpetuamente y ahora por lo menos sí se tiene, digamos, una consideración de fiscalmente responsable. Entonces quería sumar ese dato porque sí creo que es importante que también en este análisis incluyamos lo que ganamos fiscalmente por descarbonizar el sector. Gracias, doña Silvia. Don Mario, ¿cómo lo ves vos? Porque realmente hablábamos de este tema de que cuando se empiezan a quitar las exoneraciones, puede ser que este abismo donde nos estamos acercando, donde se tiene que hacer esta adopción de lo que son los vehículos eléctricos, podemos estar muy cerca de eso y empezar a quitar exoneraciones, más bien lo que puede hacer es afectar esa adopción. ¿Cómo lo ves con respecto a eso? Y además, si hay algunas políticas públicas adicionales que se tienen que hacer, como por ejemplo en Europa que se están haciendo zonas ceros, creo que en Chile que también están haciendo que a partir de cierto año ya no se van a importar vehículos que no sean completamente eléctricos. Entonces lo que quisiera es eso, saber de tu experiencia qué tipo de políticas adicionales se necesitarían para realmente empezar a adoptar este sistema eléctrico. Sí, es muy importante y hay ejemplos. Por ejemplo, Alemania ya había dado ese salto en adopción. Había llegado a un 25% de cuota de mercado, pero en una crisis fiscal el gobierno lo quitó de la noche a la mañana y cayó a 20%, casi que se volvió al abismo de nuevo. Suecia ha sido un país muy inconsistente, a pesar de que está tan avanzado, pero si regresamos hasta 2010, pone incentivo, lo quita, pone y lo quita y usted ve el crecimiento, parece una sierra. Entonces realmente los incentivos son necesarios para cerrar la brecha de precio entre
un carro de combustión y un carro normal. Por suerte nosotros tenemos bastante oferta del mercado chino, que en los vehículos básicos ya casi cerró la brecha. Pero entonces mantener ese incentivo, yo no estoy diciendo que se elimine el incentivo, sino que lo cambiemos por algo más sostenible. Porque, por ejemplo, en 2022, que fue cuando yo hice el cálculo exacto carro por carro, 27% de los vehículos que cuestan más de $60,000 se comieron 50% de las exoneraciones. Entonces no tiene sentido estarle dando una exoneración a los ricos de 32,000. El carro más caro que venden aquí cuesta 200,000. Esa persona se está ganando $50,000 en exoneración. Mientras que los carros básicos apenas tienen 7,500, 10,000. Entonces, para mí la solución, y para que no se pierda el impulso, ya no es dentro de 5 años, dentro de 10, es el sistema de bonos malos. Porque lo que hace es, y voy a poner ejemplos concretos, usted toma un Hummer, GMC Hummer, pesa 6 toneladas, y usted toma un Yaris, que no pesa ni 1,5 toneladas. Cuando hay un accidente de tránsito, los que van dentro del Hummer no les pasa nada, pero a las personas que atropella, o a los ciclistas que atropella, o a los otros carros que golpea, los mata. Entonces es un vehículo que desde el punto de vista social tiene una doble externalidad, una en la seguridad vial y la otra en el consumo de combustible, porque este es un vehículo, disculpen que los números que me acuerdo son en millas por galón, pero que hace apenas 4 o 5 millas por galón, mientras que un Yaris hace 30. Y las emisiones son directamente proporcionales al consumo de combustible. Entonces, para ponerlo más fácil, si un vehículo le está haciendo a usted 30 millas por galón, comparado con otro que hace 5, entonces paga más impuesto. En el caso de Francia, por ejemplo, la escalón va a tal punto que los carros que más contaminan, que es por encima de 200 gramos por kilómetro, el impuesto es $50,000. Entonces, usted quiere tener un Hummer, tráigalo y va a pagar 50,000. Pero esos 50,000 que paga el Hummer me compensa el 0 o el 10 que le ponga un vehículo eléctrico. De manera que es un sistema que compensa y como es neutro desde el punto de vista fiscal, entonces permite mantenerlo permanentemente. Lo que sí se hace es ir cambiando el punto del equilibrio, porque usted está incentivando carros más eficientes, carros más pequeños y más eficientes. Entonces llega un momento en que si mucha gente comienza a comprar, se les balancea, entonces usted mueve la barra. Entonces supongamos que el punto de equilibrio es 150 gramos de CO2 por kilómetro. A los 4 años lo pone en 125. Un poco como la Unión Europea que empezó con 200, 150, 90. Entonces usted va moviendo la barra de manera que usted siempre está empujando, favorecer los carros los eléctricos y los más eficientes y más pequeños y más impuesto para los otros. Y de esa manera el momentum se mantiene y no se acaba cada 3 años que empiece a subir, ni se acaba en 2032, sino que se vuelve algo permanente. Y yo lo haría para el impuesto de importación, el selectivo consumo, y en el marchamo quito el impuesto a la propiedad. Hay que ver cuál es cuál. Yo pondría el de peso en el marchamo y el de CO2 en la importación, pero es una manera ya de tener un mecanismo, una política permanente que va a incentivar, o sea, el límite tiende a 0 emisiones. Eso es lo que hace esa política. Perfecto, eso nos ayuda muchísimo a lo que es la adquisición de lo que son los vehículos eléctricos, pero justamente como lo decía don Víctor, el tema de la infraestructura de carga también sigue siendo una cuestión que en este momento es insuficiente y si seguimos creciendo la cantidad de vehículos eléctricos, pues cada vez va a ser peor. Creo que es cierto, la cantidad de cargadores cada vez va aumentando, la cantidad de cargadores de carga rápida va aumentando, pero creo que no va siguiendo el ritmo de lo que es el crecimiento de lo que son los vehículos, además de esas cuestiones de calidad que también mencionabas. Entonces, mi pregunta hacia vos, don Víctor, es si usted cree que es realista una red de carga nacional que sea robusta y que sea fiable en el corto plazo. Lo primero creo que sería poder establecer cuáles van a ser los parámetros necesarios para esa red. O sea, qué es lo que espera el usuario o cuál es la experiencia de usuario mínima que yo debo de dar para que sea un servicio fiable. ¿Y por qué esto es importante? Y se los digo por experiencia propia. Yo me estoy cambiando a un vehículo eléctrico, pero no me quiero deshacer de mi vehículo de combustión, porque tengo familia fuera de la gama.
Entonces tengo que estar haciendo viajes fuera de la gama. Hay algunos lugares en donde ya hemos adecuado las casas para que tengan un tomacorrientes de 240 voltios afuera para poder cargar el vehículo cuando llegue, pero hay otras que no. Y hacer esos viajes lejanos sin una infraestructura de carga, yo creo que limita mucho el recambio de los vehículos. Yo prefiero dejarme mi vehículo de combustión para viajes lejanos y mantener mi vehículo eléctrico entonces para viajes internos. Eso es para mí un punto de inflexión importante de cómo va a cambiar el mercado. Y porque lo he hablado con mucha gente me dice, pero ¿estás seguro de hacer el cambio? ¿De verdad lo quiere hacer? Es seguro hacerlo. Y el principal problema es por la infraestructura de carga. Ahora, es muy importante, lo que mencionaba Mario ahora era, bueno, ¿cómo vamos a poder nosotros hablar de que esto sea sostenible en el tiempo si, por ejemplo, también a nivel tarifario no resulta tan sostenible? Y es que en este momento los centros de recarga rápidas tienen la tarifa subsidiada. Entonces se está pagando mucho menos y eso es lo que ha provocado que las empresas eléctricas no le pongan tanta atención al negocio, porque no lo ven como un negocio. Tras de que es algo diferente a su giro de negocio normal, y veámoslo desde algo tan sencillo, para tener un medidor eléctrico en la casa o en una oficina o donde sea, hay que firmar un contrato, entonces eso es lo que hace que uno sea abonado. En el caso de un vehículo eléctrico que anda por todas partes, no es un cliente específico de una empresa eléctrica, sino que es un cliente móvil que anda por todo el país consumiendo en cualquiera de las empresas eléctricas. Entonces tenemos un problema de fidelidad de los clientes porque por un lado no depende de fidelizarlos, depende de dónde viva y hacia dónde se mueva. Y eso depende de la infraestructura de carga, que a su vez no tiene una tarifa que hace que sea sostenible en sí mismo financieramente. Entonces eso es uno de los problemas grandes que tenemos y por donde deberíamos de comenzar a atacar el tema de la infraestructura para mejorar la conversión de la flota vehicular. Ok, y don Víctor, ¿vos crees que también sea posible llegar a tener estaciones y a tener toda esa accesibilidad, sobre todo en las zonas alejadas? Porque como también usted lo dice, al final es una de las preocupaciones que tiene mucha gente cuando tiene que hacer viajes largos. Si por ejemplo un vehículo dice, bueno, con una carga se pueden hacer 400, 450 kilómetros, tal vez las distancias en ese recorrido redondo que queremos hacer no da suficiente para eso. Entonces vamos a tener que buscar las estaciones y, como lo decís, hacer toda la ruta con respecto a esas estaciones de carga. Si las estaciones de carga ya están llenas, entonces vamos a tener que esperar. Entonces esa distribución también que existe es compleja. Entonces, ¿ves posible que realmente hacia las zonas un poco más alejadas se pueda llegar con accesibilidad para tener también es parte de esta red pública? Yo creo que ahí es importante irnos al génesis de cómo nació la red pública de recarga rápida, ¿verdad? Y es que cuando se estaba precisamente haciendo y poniendo en operación la ley 9518, se decía que era necesario tener una red de recarga que fuera pública. No había un interés real de una empresa privada en poner un centro de recarga. Y siendo que la distribución y comercialización de electricidad están cerradas a las empresas distribuidoras que existen actualmente, pues era a ellas a las que les correspondía hacer la red pública. Y como se determina que es un servicio público, pues a nosotros nos corresponde regularlo. Hoy día, y nuevamente haciendo mías las palabras de don Mario, es necesario pensar que pueda existir un servicio complementario privado que sea no regulado o regulado mínimamente. Puede ser una solución. El tema es que ya ahí pasamos por una reforma legal. En eso ya se sale de las manos tanto del ente regulador como del ente rector y pasa más ya por una cuestión de la Asamblea Legislativa que quiera determinar que eso es un servicio de interés general. Si tenemos una apertura de modelo en el cual se pueda vender electricidad desde un privado, un tercero que va a estarlo haciendo, confinado digamos al modelo de comercialización eléctrica para vehículos eléctricos, pues perfectamente se puede funcionar en ambas vías. Podemos tener una red pública que permita cierto grado de movilidad y una red privada que complemente. No habría mayor problema siempre que lo permita la política pública. Excelente, don Víctor. Don Mario, con respecto a eso, dentro de varios artículos que estuve leyendo que usted ha redactado, habla de las reformas a la ley 9518, que es la que trata sobre incentivos y promoción de transporte eléctrico. Específicamente dice que se declara de interés público la promoción del transporte eléctrico, público y privado. Entonces, ¿cuáles considera usted que deberían ser esas reformas que debería haber sobre esa ley? Justamente para que entonces también sea atractivo para la parte privada
brindar ese servicio. Correcto. Dos aclaraciones, tal vez para los que no están muy empapados de electromovilidad. La red que existe, L2 y L3 quiere decir carga a 240, que la hace uno en la casa y le tarda 5 o 7 horas en cargar la batería, y carga rápida es a 400 voltios o más y permite cargar en 30 minutos, 40 minutos y los más modernos en 15 minutos. Entonces, el tipo de cargador es completamente diferente. El L2 es como la lavadora de la casa. En cambio, el otro son equipos que pueden costar $30,000, $50,000, $150,000. Es una inversión muy alta. Entonces, por la ley original, la red que existe es la pública, la que fueron obligados los distribuidores públicos. Pero ante la situación de que la tarifa efectivamente no cubre el costo, por eso es que se deterioran, no les dan mantenimiento oportuno, las vandalizan y entonces empezó a decaer y la flota subiendo. Entonces yo creo que es muy importante mantener ese esqueleto de la flota, de la red pública de carga rápida. Es el backup. Pero está creciendo tan rápido que necesitamos una red privada y esa red privada, en mi opinión, debería ser de libre mercado. El MINAE, cuando fue a la Asamblea Legislativa para discutir esa ley, que la ley está proponiendo que sea todo regulado por ARECEP, no hace distinción en el tipo de carga, pero se interpreta que es solo para la carga rápida, aunque no es explícito. Pero la cantidad de modelos de negocio que se puede dar esto, desde una municipalidad que agarra un parqueo y le pone cargadores en Jacó o en Puerto Viejo de 240, porque yo me estoy hospedando ahí, entonces durante el fin de semana puedo cargar en las noches, hasta un hub de 20 cargadores que me permita cargar a 100 kilowatts, que implica una inversión de millones de $1 millón, $2 millones. El señor en Puerto Viejo que agarra el lote a la par de la casa y que lo usa como estacionamiento, porque ahí no hay espacio para estacionar, pone 3 cargadores de 240 que son la instalación de la lavadora y cobra $1,000 la hora. Entonces, para ARECEP sería realmente un infierno tratar de regular cuando existe esa cantidad enorme de modelos de negocios del sector privado. Y el error está en que cuando usted pone una estación de carga, usted no está vendiendo electricidad, usted está vendiendo un servicio de carga. Entonces, como si fuera una industria, yo le compro al distribuidor público la electricidad, depende de cuánto voy a consumir, así es la tarifa que me tienen que cobrar, no la tarifa que le ponen a las distribuidores públicas para cargar. Y si a uno le da la gana cobrar 1,000 colones la hora, el otro cobra 500, es el libre mercado, el que abuse quiebra. Entonces, ¿cómo se regula? Que eso es lo otro. Imagínense a ARECEP cobrando un canon, eso es lo que dice la ley ahora, yendo a revisar 1,500 puntos de carga. Si es un servicio de recarga, cualquier comercio está regulado por la municipalidad, tiene que sacar una patente. Y para construir la estación de carga, tiene obra civil y obra eléctrica que está a cargo a un profesional de este colegio. Y entonces, en una propuesta que yo hice, que está ahora como una moción, le adiciona la obligación de que para carga rápida tiene que tener un seguro, caso el equipo dañe al carro, porque la batería es carísima, dañe el carro, el seguro le cubre el daño, y semestralmente o anualmente, dependiendo si es carga rápida o carga media, el profesional del colegio tiene que hacer un informe, certificar el estado, en lugar de poner a ARECEP a andar por todo lado. Yo hice una presentación de esto a la Junta Directiva de ARECEP y conversándolo informalmente dijeron, es que a nosotros nos preocupa porque eso es inmanejable. La cantidad de puntos que puede haber y la cantidad de modelos de negocio, lo mejor es que sea libre mercado. Pero se le está queriendo dar esa interpretación de que es venta de electricidad, entonces no se puede. Y una de las mociones que está presentada es explícitamente diciendo que es la prestación de un servicio de carga. De hecho, copiado de la ley de Colombia. Así es como se pone en Colombia. Entonces, ¿estamos vendiendo electricidad o estamos dando un servicio? Muchas gracias, don Mario. Doña Silvia, bueno, aparte de esto que estamos hablando de la distribución y la disponibilidad y los tiempos que puede tardarse en lo que es el tema de la carga, existen muchos otros mitos o argumentos que tienen las personas que son detractoras a lo que son los vehículos eléctricos, que justamente son los que no ayudan a este tema de la adopción y este tema del abismo en el que podemos llegar en esa adopción.
Por ejemplo, usted hablaba del tema de las baterías, de la disposición de las baterías, de lo que es el mantenimiento del vehículo, de lo que es la depreciación del vehículo, porque sabemos que tal vez uno de gasolina, de acuerdo hasta incluso por la cultura que tenemos, sabemos que en 5 o 6 años no se va a depreciar, pero todavía no tenemos como mucha información de qué sucede con los automóviles eléctricos. Entonces, me gustaría que te refieras un poco a eso. Claro, voy a hacer unos breves comentarios sobre el tema de infraestructura, porque ciertamente es actualmente el reto que tiene el país. Y como Víctor mencionaba, ¿verdad? Muchas personas quieren hacer el cambio, pero no les da confianza la falta de una red pública de carga. El 93% de las cargas las hacemos en casa, pero ciertamente salimos a pasear, ¿verdad? Vamos a Guanacaste, hay gente que ya va a Panamá, sube a Honduras, hemos subido hasta Guatemala en carro eléctrico. Entonces ya se hace necesario dar esa confianza. Y no solamente porque, como decía al inicio, no partamos de que es que solo somos una persona con un vehículo privado. No, es que ya hay empresas que cuando vamos y conversamos con ellos y nos dicen, sí, Silvia, todos los números me dan, o sea, quiero hacer el cambio, pero yo tengo colaboradores que van a Limón y yo no me puedo dar el lujo de tener los 30, 40, 50, una hora esperando a que se desocupe un cargador, porque yo necesito que él venga, ¿verdad? Si no, tengo que darle una hora extra. Y entonces, el reto de la infraestructura de carga no es principalmente para los particulares, es para el sector empresarial y el sector privado que ya está haciendo cambio de su flota. Y a eso le podemos sumar además ya también el transporte de personas, ¿verdad? Aplicaciones que por supuesto les está haciendo mucha lógica hacer los viajes con vehículo eléctrico porque el ahorro es mucho mayor. Para que se hagan una idea de qué tan desproporcional ha ido el crecimiento de infraestructura de carga versus el crecimiento de los vehículos eléctricos, entre el 2023 y 2024, la flota de vehículos eléctricos subió de más de 12,000 a más de 22,000. O sea, un aumento de poco más del 90%. Y entre esos dos mismos años, 2023 y 2024, los cargadores rápidos en Costa Rica, los L3 que explicaba don Mario, los que son de más de 40 kilowatts, subió apenas de 50 a 59, ni siquiera 10. Ahorita, este año, sí las distribuidoras se han puesto un poquito en la tarea, ¿verdad? Uno entiende que tampoco son procesos lentos, hay licitaciones y demás y se lleva mucho tiempo. Ahorita tenemos 69 cargadores rápidos en el país, hoy 7 de agosto de 2025. Y aún así entonces vemos cómo el crecimiento no es equitativo y ahí pues Asomove ha estado muy en contacto y encima, ¿verdad? De ARECEP. Justamente nos alegra saber lo que hoy nos comentaba don Víctor y otras informaciones que hemos tenido. Y ahorita en julio, hace un mes, de hecho hicimos un llamado a las distribuidoras, veníamos para vacaciones de fin de año y el app de Asomove nos estaba mostrando que de esos 60 y resto cargadores en ese momento habían 22 fuera de servicio que no estaban funcionando. La zona sur y el Pacífico no tenía cargadores funcionando y la gente pues iba a salir a pasear y a viajar y entonces don Víctor no iba a poder ir en su carro eléctrico, ¿verdad? Porque no habían cargadores. Entonces, realmente sí es un tema, digamos, que está haciendo ahorita el reto de Costa Rica. ¿Por qué están las distribuidoras? Bueno, porque hace 10 años no habían ni cargadores ni carros eléctricos y entonces era el huevo o la gallina, ¿verdad? Decían, no, cargadores no, porque no hay carros. Y decían, bueno, y no hay carros porque no hay cargadores. Entonces, en ese momento nadie va a querer venir a Costa Rica a invertir, a poner una infraestructura de carga porque no hay un mercado, no hay carros eléctricos. Entonces, bueno, distribuidoras les toca a ustedes, ¿verdad? Y así fue. Evolucionando, ¿verdad? Ya muchos años después de la ley, efectivamente se hizo necesario esta reforma, que es el proyecto 24.171 al que se refería don Mario, que está en la Asamblea Legislativa, que lo que hace es reforma a la ley 95/18 y lo que se está incluyendo justamente que el sector privado pueda dar el servicio de carga a vehículos eléctricos. No es una reforma para abrir el mercado de electricidad, ¿verdad? No es para que vendan electricidad, pero para que puedan dar el servicio de recarga para vehículos eléctricos. Actualmente el reglamento se refiere solo a rápidos, sin que la ley haga distinción de potencia. Y esos son los que actualmente, digamos, está fiscalizando ARECEP y son los que tienen tarifa. Efectivamente, si ARECEP fuera a dar la supervisión de estos cargadores del sector privado, pues esperamos que efectivamente se mantenga justamente con los cargadores rápidos, ¿verdad? Por el tema que ha explicado don Mario y porque sí hay un tema de cuidado de calidad y de seguridad que a los usuarios nos importa, ¿verdad? No es que vengan y me pongan cualquier cargador y ya yo llegué y se me dañe mi carro. No, yo necesito que si vas a vender el servicio de carga para vehículo eléctrico y tu cargador es rápido, bueno, que
se me garantice como usuario al menos un servicio de calidad y de seguridad. Doña Silvia, perdón, hay un tema que quisiera no dejar por fuera, que nos quedan pocos minutos. Sí, lo podemos hablar luego, tal vez ya en la parte del hotel, porque es el tema del transporte público. Sí. Actualmente tenemos una crisis que es ampliamente conocida. Cerca igual el 50% de la población alrededor del país necesita y utiliza lo que es el transporte público, y evidentemente si nosotros lo que hacemos es buscar que estos mismos autobuses sean los que se van convirtiendo también en eléctricos, va a tener un costo adicional y esto puede tener un impacto sobre los usuarios. Además de todo el tema de la durabilidad que pueden tener estos vehículos, entre otras cosas. Entonces quisiera que tal vez los tres, desde su perspectiva, tal vez de la parte de infraestructura, la parte de costos y la parte también de usuario, me dijeran cómo creen, cuál debería ser la ruta y cuáles deberían ser las perspectivas que se tomen con respecto a este tema, lo que es el transporte público. Doña Silvia, así que empieza usted. Es el tema, ¿verdad? El reto de Costa Rica es el transporte público. Efectivamente tenemos las calles colapsadas. Nosotros incluso desde la asociación no promovemos que la gente adquiera más vehículos. Usted tiene un carro de gasolina que todavía le va a durar 5 años. Quédese con ese carro. Lo que nos interesa es que usted tenga la información para que dentro de 5 años que va a hacer el cambio de su vehículo, lo haga por uno que sea cero emisiones. El transporte público en Costa Rica es un tema estructural porque además no tenemos un sistema de transporte público ni integrado. Podemos no solamente hablar de buses, sino del tren o de un tranvía o de algún proyecto. Pero yo quisiera aquí rescatar que el país ya ha tenido pilotos y tenemos números y tenemos datos. Y a nosotros sí nos preocupa mucho que la tarifa del autobús eléctrico no puede subir. O sea, simplemente eso no puede pasar. No puede ser que la persona llegue a subirse al bus eléctrico y le cobren 10 colones más. O sea, no queremos que eso suceda. En el piloto que ya tuvimos en Costa Rica, ya hace algunos años, gracias a los buses donados por el gobierno alemán, las rutas fueron 3. Fueron San José Desamparados, Alajuela San José y Alajuela San José por Heredia. Y los ahorros operativos, o sea, disminución de gasto de la operación, el OPEX, ¿verdad? Porque ya el CAPEX, podemos hablar del tema de la inversión de la unidad. En los ahorros operativos, el ahorro era el 70%, de disminución de mantenimiento de los autobuses, de cambio de aceite, de no uso de gasolina, etc. Entonces, definitivamente que ese modelo tarifario hay que verlo con mucho cuidado, porque si vamos a subir la tarifa, porque es que el bus cuesta mucho, cuesta más, puede costar el doble que el bus de combustión, bueno, también tomemos en cuenta los gastos que se van a reducir para no impactar en la tarifa. Eso, digamos, como para decirte que es lo que desde la perspectiva del usuario, por supuesto que en este momento nos interesa más. Sí, y don Mario, al final también vos decías que se pueden tener estaciones grandes donde los costos también se diluyan, sobre todo en el tema de que se pueden poner varios buses a cargar al mismo tiempo, que obviamente el costo de la instalación es solo uno, pero ¿qué pasa también con las rutas? Muchas de estas, incluso las rutas abandonadas que tenemos problema en ese momento, son en zonas rurales, porque ya financieramente no están dando, según también lo que dice Canatrans, ¿verdad? Pero si tras de eso ponemos un factor económico adicional, que es la compra de estos vehículos eléctricos, se los van a disparar el tema de las tarifas y va a ser mucho más complicado el servicio. Es correcto. Sin embargo, una aclaración muy importante, cuando hablamos de electrificación de los buses, se refiere en zona urbana. Realmente la tecnología hoy en día de las baterías no da para que en una carga usted un bus lo tenga, vaya a Peñablancas y vuelva sin cargar. Imposible. Entonces, pongámoslo así, y por los datos del mismo piloto, el bus no puede recorrer más de 300 kilómetros por día. Y si uno ve los datos de la revisión técnica, los buses recorren más o menos, la mayoría en media, 300 kilómetros. O sea, la tecnología actual es suficiente para los buses urbanos. Ahora, el asunto con las economías de escala se refiere a que la tarifa promocional que puso el ARECEP no está muy claro cómo fue que la calculó, de dónde fue que salió ese número. Pero cuando hay consumos de alta potencia se cobra el consumo de energía y la potencia por separado. Entonces hay una tarifa que es la TMB, que es la que a las grandes industrias que consumen mucho, entonces no me acuerdo el número exacto, pero sí que eran 1 millón de kilowatts por mes, más no me acuerdo cuánto de potencia. Entonces yo hice la cuenta, si usted junta 180 buses urbanos y los pone a cargar en un solo lugar, haciendo la rotación toda la noche, de modo que cada bus
carga en 2, 3 horas, usted pasa ese valor y entonces el equivalente en kilowatt hora se le baja como a 25 colones, no a 56. Entonces el ahorro que estaba diciendo Silvia es todavía mayor. O sea que usted el ahorro que va a tener con el diésel va a ser de 85%. Entonces ese es un factor que reduce sustancialmente. Los buses más nuevos y los chinos, hablemoslo claramente, son los que cuestan 300,000, los europeos y los americanos cuestan $500,000 o más, o sea, están fuera. Con las baterías LFP ya no hay que hacer el cambio de batería a los 8 años. Ya la avanzaron tanto que los buses más nuevos, ni siquiera los que tenemos para los pilotos, ya ahora sí aguantan 15 años. Entonces, el distribuidor da garantía por 15 años. Ahí usted se quitó $75,000, $100,000 de CAPEX que antes estaba afectando. Pero en todo caso, cada ciudad lo hizo diferente. Las de China no son modelo porque recibieron subsidio del gobierno local, del gobierno provincial y del gobierno central. Si tomamos Santiago y Bogotá, que son las 2 ciudades del mundo con más buses eléctricos fuera de China, hay subsidios más pequeños que el gobierno puede dar. Pero empezando por el financiamiento, el gobierno no tiene una línea blanda. Vea, por ejemplo, el tren eléctrico. Hay una línea que tiene el BESI de 2% anual. Pero si un empresario bus va a comprar un bus, el Banco Nacional se lo financia al 10%, al 12%. Entonces, cuando usted hace la compra de 100 buses, hace una diferencia enorme esa tasa de interés. Entonces, el gobierno realmente, los bancos del Estado sí se han preocupado por tener esas líneas, pero no se ha logrado conseguir fondos verdes, que esa es la solución, que permitan hacer préstamos al 2, 3%. Y así por el estilo, hay una serie de economías, y termino diciendo que así como en la sectorización el MOP le ha pedido reiteradamente a la ARCEP, por favor simule cuánto va a ser la tarifa si se hace la sectorización en el corredor tal y en el cual. Debería hacerlo con los buses eléctricos, porque no tiene ningún sentido que tenga un modelo y va a subir la tarifa. Y la simulación, dicho sea paso, lo mismo que hizo Deloitte en 2019. Se hace con escenarios, porque yo veo en la prensa la discusión entre el MOP y ARCEP. Es que usted no me da la demanda, es que usted no me dio no sé. Dios santo, la simulación se hace con el volumen actual, supongo, veo costos y cambio los valores y veo qué efecto tiene. Exactamente como se hizo el estudio de Deloitte en 2019. Y don Víctor, a nivel de infraestructura, porque ya esto obviamente va a necesitar requerimientos diferentes, sobre todo con este tema de mantenimiento que ya lo vimos, tampoco podemos dejar que los autobuses con ese servicio básico que se tiene que dar, que se queden sin carga o que haya un problema con el mantenimiento y que entonces se diga, bueno, no, hoy no vamos a dar servicio porque no pudimos cargar los autobuses. Eso no se puede. Entonces, a nivel de infraestructura, y no solo eso, sino también la brecha de formación técnica y académica para que haya personas capaces de dar este mantenimiento, ¿cómo la ves a nivel nacional? En cuanto, tal vez comienzo por el final, en cuanto a la brecha, creo que entre las universidades y el INA es algo que se puede ir solventando. Realmente yo eso no lo veo tanto en problema porque a nivel de vehículos eléctricos individuales han ido proliferando poco a poco también los centros de atención, los talleres que ven los carros eléctricos y no ha habido tantísimo problema en esa formación. Tal vez no es tan rápida como se quisiera, pero hay gente que ya está capacitada y que tiene talleres adecuados para eso. De la misma manera, los técnicos que tienen en los patios de buses que están normalmente atendiendo, los mecánicos que están atendiendo los buses pueden tener también capacitaciones al respecto. Eso no le vería yo mayor problema. En cuanto a la infraestructura y lo que sí mencionaba don Mario de los cobros de energía y potencia, pues es un modelo que existe actualmente a nivel eléctrico porque se ve como venta de electricidad, entonces sí, efectivamente deberíamos de replantearnos modelos que puedan servir hechos a la medida para este tipo de servicio. En cuanto a ¿y qué podemos esperar o cómo podemos ver esa mejora para ese modelo? Si podemos, por ejemplo, hacer corridas tarifarias y demás, es algo que no es extraño para la ARCEP. En realidad, como les digo, no me voy a referir al tema de cómo maneja la Intendencia de Transporte sus temas, pero en la mayoría de los servicios nosotros hacemos corridas tarifarias antes de que la tarifa llegue al público en general. Entonces, realmente no veo que haya un problema muy grande para poder hacer un modelo de negocio
que se acople a lo que requiera el mercado. Existen estudios, inclusive lo que mencionaba también don Mario ahora, de cuál es la ruta de bus que debería de electrificarse o en qué porcentaje debería de electrificarse, porque esa es otra, ¿verdad? Y aquí creo que voy a hablar más como ingeniero eléctrico y con especialidad en energía. De repente la solución no es electrificar el 100% de la flota de una línea, de repente es parte de un mix que hay que utilizar como se hace en energía eléctrica. O sea, en energía eléctrica a este momento nosotros no podríamos tener todo 100% renovable porque necesitamos un seguro y ese seguro nos lo dan los hidrocarburos. Puede ser pequeño, como actualmente lo tenemos, que es menos del 10%, sí, pero vean lo que pasó el año pasado con la sequía. Resulta que el seguro lo habíamos disminuido al mínimo y se vino una sequía más grande de lo que estábamos esperando y estuvimos así de tener cortes eléctricos. Eso también podría ser una traba para la electrificación si no tenemos confiabilidad del servicio eléctrico. Entonces tenemos que avanzar en esas vías. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a pasar ya a la ronda de lo que son las conclusiones, estas impresiones finales. Doña Silvia. Sí, bueno, quisiera sumar algo que es que para el 2028 tenemos una gran oportunidad, se vencen las concesiones de autobuses en Costa Rica y ya es como un tema que deberíamos ir planteando en campaña electoral, los candidatos presidenciales y candidatas que están pensando para el sector del transporte público, en su gobierno va a tocar, que normalmente se renuevan, ¿verdad? No se sacan a licitación, pero va a tocar esa renovación de concesiones y qué reglas va a poner entonces el gobierno. Y yo no veo muy bien de cerca, pero don Carlos, sí, don Carlos Ávila, viceministro de Transportes, que lo voy a sentar un ratito, lo voy a entrar, nos podría de hecho, tal vez más adelante conversamos, bueno, ¿y qué está dejando este gobierno también, verdad? Como ese borrador para que el próximo gobierno pueda tener las reglas claras justamente para hacer el recambio de las unidades del transporte público. Y nada más voy a decir brevemente el tema de la batería, no solamente el específico batería, pero aprovechemos las grandes oportunidades económicas que tiene también la movilidad eléctrica. Normalmente nos enfocamos en el área del ambiente, de la salud, que por supuesto es sumamente importante y es lo que nos mueve, pero también hay muchas oportunidades económicas, desde el ahorro familiar, lo que yo me pueda ahorrar en mi casa, 100,000 pesos al mes y cuánto eso me puede ayudar a hacer algún arreglo en mi casa o a pagarme un curso de computación o ahorrar para algo importante en mi familia, hasta una empresa que le permita también hacer otro tipo de inversiones. Entonces, también vayamos descubriendo y animémonos a descubrir esas oportunidades que la movilidad eléctrica nos da. Sobre el tema de batería, justamente hay oportunidades económicas. La batería para mí no es un problema, es un activo y muy valioso. Y en Costa Rica tenemos la primera planta industrial de Centroamérica de descarte de las baterías, que es la empresa Fortec, que está trayendo baterías y la gente me dice, ¿cómo que van a traer baterías? Sí, es un negocio. Ellos están recuperando el 98% de los componentes y es lo que llamamos minería urbana, porque estoy segura que todos aquí tenemos una laptop y un celular y son baterías y ya minamos para tener esto aquí con nosotros. Entonces se trata de recoger ya todos los componentes que tenemos para seguir creando nuevas baterías. Quien esté interesado, podemos hablar luego más de las baterías y también se pueden acercar a esta empresa que ya está haciendo ejemplo regional con el tema de descarte de esa batería, después de haberle dado incluso una segunda vida, ojalá almacenamiento, ¿verdad? Poner unos paneles en la casa. Pero yo tengo un vehículo que ya le calculé y esa batería va a degradarse en el peor escenario un 15-20% en 15 años, probablemente ese carro yo lo vaya a cambiar antes por un tema de carrocería y esa batería va a durar 40 años, yo tengo 40, no sé quién va a vivir más, si la batería o yo, entonces sí ya empieza a ser un tema que tiene soluciones y del cual podemos conversar y aprender mucho. Muchas gracias. Don Mario, comentarios finales. Sí, de los temas que tocamos me voy a enfocar en el de el esquema de impuestos, porque en esta administración el exministro Nogui Acosta ha insistido mucho en que se cambie a impuestos con base a las emisiones de carbono y en la asamblea se han presentado 2 proyectos. Con frecuencia el colegio cuando le consultan me pasa a mí el proyecto y realmente lo que notan es que tienen muy buena intención pero cero conocimiento técnico y les ilustro. La norma europea cuando dice que las emisiones de la flota deben bajar de 125 a 90, de 90 a 70, a lo que se refiere es Volkswagen o BMW vende 200,000 carros, entonces la emisión de los 200,000 carros en media tiene que ser el valor que se fijó y cada 4 o 5 años va disminuyendo. Pero entonces alguien escribe un proyecto de ley donde pone que
que no se puede importar un carro que tenga emisiones de carbono en menos de 90, porque lo copió del valor europeo. Pero las emisiones de carbono no se miden. Hay otro en que estaba poniendo una revisión técnica que compraran dinamómetros para hacer las mediciones. Y uno dice, no tienen la noción. Las emisiones de gases contaminantes locales, como el NOx, las partículas, sí se pueden medir en la revisión técnica. Pero las emisiones de carbono son directamente proporcionales a la gasolina que se consume, entonces, o el diésel. Entonces, como usted sabe cuánto es la emisión, es con la eficiencia del carro, cuántos kilómetros por litro hace. Y convierte porque es una constante, es cosa de álgebra. Entonces, no se mide directamente, pero uno donde dice, o que tiene que ser con la norma NEC o con la norma EPA. Y uno dice, Dios, no sabe ni la diferencia entre una y otra, no sabe cuál es la que más se asimila a Costa Rica. Entonces, han habido intentos, pero no se ha hecho una propuesta seria, bien estudiada. Inclusive, en uno de esos proyectos, tuve que ir hasta servicios técnicos, y a pesar de haberle explicado todo por 3 horas, viera la nota de recomendación que sacó, no entendió nada. Entonces, el sistema de bonos malos es muy bueno, pero realmente debe partir de una base técnica, tiene que tener ingenieros mecánicos, tiene que tener gente con conocimiento para que lo defina, porque si no, no va para ningún lado y realmente, aparte de seguir promoviendo los carros eléctricos, es muy beneficioso que los carros que tienen externalidades más grandes paguen más y los que tienen menos paguen menos. Es justicia social ambiental. Muchísimas gracias, don Mario. Don Víctor, comentarios finales. Claramente me voy a enfocar en la parte de confiabilidad del servicio. Yo creo que el último punto que mencioné, la confiabilidad del servicio eléctrico, es fundamental para todo lo que queramos electrificar. Cuanto más confiable sea el hecho de que vamos a tener electricidad accesible en todo momento, es una de las cuestiones más importantes, y eso bajando al nivel más fino, que es tener las estaciones de carga funcionales, pues también pasa por un proceso de fiscalización para que funcione. Ahora decía don Mario que tal vez en Arecep es una locura pensar en fiscalizar 1.500 estaciones. Bueno, vamos a ver, hay 380 estaciones de servicio para vehículos normales y se estaban fiscalizando manguera por manguera todos los años, 4 veces al año, y daba cerca de un costo como de 50 colones al año por usuario de combustible. En el caso de electricidad fiscalizamos 2 millones de puntos de consumo de electricidad actualmente y no llegamos a 4,5 colones por usuario al año. Lo hacemos usando estadística, lógicamente, pero damos un 95% de confianza de que los datos que obtenemos para el país son los que estamos diciendo. Entonces hay formas en las que podemos garantizar la fiscalización. Necesitamos también establecer normativa que nos permita entender cómo funciona también lo que se está ofreciendo al público, y en esto me refiero a normativa para la medición de la electricidad, para medir cuánto de energía que se está sirviendo realmente, para saber si existen picos de tensión que pueden hacerle daño al vehículo o no. Eso también está dentro de las capacidades de Arecep, y pues dado que hemos llegado a la conclusión de que esto se va a tratar como un servicio público al día de hoy, pues esa normativa que se vaya a establecer va a ir en esa línea. Si se determina que existe asociado un servicio de interés general, que lo van a dar entes privados, pues ya revisaremos el servicio público en la interconexión que se haga entre la empresa distribuidora y el ente privado, pero en Arecep, y lo digo desde la Intendencia de Energía, estamos ya capacitados para regular lo que se necesite regular y para darle la confiabilidad y hacer los estudios de confiabilidad necesarios para que cualquier mercado que dependa de la electricidad avance. Muchas gracias, don Víctor. Todos los panelistas que nos han acompañado hoy. Quiero aprovechar este momento para saludar al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, don Efraín Celedón, y también al viceministro, don Carlos Ávila, a quien le pido por favor si nos puede acompañar para hacernos un comentario general antes de pasar a las preguntas del público.
Buenas noches a todos. La verdad, muy contento de estar por acá. Las disculpas del caso porque estábamos en sesión del Consejo de Transporte Público precisamente y pues apenas terminó la sesión, el ministro y yo decidimos venirnos para acá. Pero realmente estas iniciativas son muy importantes para visibilizar un tema que es trascendental para el país y para los objetivos que tiene dentro del Acuerdo de París, que es la descarbonización del medio ambiente y aprovechar el potencial eléctrico que tiene Costa Rica, que no es menor cosa. Aunque como bien decía don Víctor, tenemos que ser un poco cuidadosos de cómo lo vamos a hacer, porque si no podría tener un efecto inverso, ¿verdad?, en la transformación que queremos lograr. Yo tal vez sí quisiera señalar, bueno, muy contento con las palabras de doña Silvia, porque realmente la solución no es seguir metiendo vehículos al sistema. Tenemos una flota que la última vez que consulté eran 3 millones de vehículos. Eso es una locura para un país con la cantidad de población y el tamaño que tiene Costa Rica. De ahí que tengamos que apostar al transporte público, ojalá cero emisiones. Aquí con don Mario en algún momento lo he conversado y realmente el tema, aquí yo estoy invadiendo la casa de los ingenieros, yo soy abogado, pero cuando yo veo la normativa me parece que los incentivos para hacer efectivo el cambio hacia el transporte público en electromovilidad o cero emisiones no se previeron. Se puso casi que como la carta de intenciones de qué es lo que debemos hacer, pero no se le dio el sustento financiero necesario. Después vino la pandemia y ya todos sabemos lo golpeado que quedó el sector de transportes. Entonces, ese es un tema que dentro de las reformas que se tienen que hacer a esta ley debe contemplarse. Por ahí hubo una iniciativa para ampliar el plazo de concesión de los buses, que yo creo que tiene todo el sentido. Si estamos diciendo que son 15 años, pues recuperemos a 15 años la inversión, tiene que ver con la vigencia de las baterías y tiene que ver con la vigencia de la unidad, y también le ayudaría a los compañeros de la RCEPA que puedan diluir en un plazo más largo el costo de la flota. Ciertamente ahí tenemos algunas iniciativas que no quisiera adelantarlas mucho, ¿verdad?, que estamos trabajando y que quiero presentarle al señor ministro y que tienen que ver un poco en reformular y reimaginar lo que es el sistema de transporte público específicamente para tratar de consolidar mayores demandas que hagan más sostenible el servicio de transporte público. Si ustedes lo ven, tenemos un país fragmentado en 400 y pico de rutas, con no sé cuántas empresas de autobuses y por aquí, ¿verdad? Juan Carlos sabe que son muchas empresas pequeñas, entonces eso nos parece que lleva ineficiencias en la prestación del servicio. Tal vez si tuviéramos empresas con mayor capacidad y mayor demanda, podríamos tener una sostenibilidad y la posibilidad de que puedan invertir en lo que ocupamos que lo hagan en el cambio hacia el transporte cero emisiones. No es lo mismo que vaya yo y le diga a los chinos, ¿verdad?, voy a comprar para mi empresa buses 2 unidades, a que voy a comprar 100 o 200. Y entonces esos son temas que tenemos que revisar, tenemos que hablar y que vale la pena actualizarlos. Yo siempre lo digo, ustedes los ingenieros, a mí me gusta mucho trabajar con ustedes porque si ustedes tienen los recursos, ustedes pueden hacer cualquier cosa, pero llegamos los abogados y les ponemos las limitaciones y les decimos, no, esto no se puede, esto lo restringimos. Entonces lo que tenemos que hacer es traer la norma jurídica a que les posibilite a ustedes el diseño y la mejora del sistema de transporte público. Es una ley de 1965, está obsoleta. Entonces, por ahí creo que a veces nos enfrascamos con la gente de la Intendencia de Transportes a agarrarnos del pelo y mire, es que el problema es la gobernanza y etcétera, pero podríamos tener la mejor gobernanza que con un marco jurídico obsoleto, yo dudo que logremos nada bueno. Entonces, por ahí creo que también es una tarea pendiente y como les digo, es un tema que estamos revisando con el ministro, porque el hombre es muy exigente en la evaluación del desempeño y es parte de las metas que tengo para este año, de entregarle un proyecto de ley
que creo que podría ser bastante novedoso, y ojalá que cuando a ustedes les toca revisarlo, pues hagan los aportes que estoy seguro que van a mejorar esta actividad. Muchísimas gracias por la invitación, por esta actividad. Felicidades de verdad por este espacio y muy buenas noches. Muchas gracias a don Carlos Ávila, viceministro de Transportes, y al señor ministro también por acompañarnos esta noche. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Vamos a solicitarles que sean lo más concretos posible, ¿verdad? La pregunta lo más sintética posible para poder darle oportunidad a todos los que participen. Levantan la mano y mi compañera Carol se acerca para darles el micrófono y que puedan hacer sus consultas. Buenas noches, Roger Salazar, ingeniero civil. Tenía como 20 cosas, pero ya me coartaron el tiempo. Pero me parece interesante que nos explicara la parte de Noruega, que es un país mucho más grande, que tiene mucho carro eléctrico, cómo hacen la recarga en Noruega, aparte de en las habitaciones, en las casas, cómo hacen la recarga, porque ahí, lógicamente, las distancias son más largas. Nada más, voy a aprovechar 2 segundos nada más para decirles que yo cambié el carro y gastaba más o menos 80,000 colones de gasolina. Actualmente no creo que gaste ni 10,000 colones en el recibo eléctrico. Muchísimas gracias, don Jorge, por la pregunta. Don Mario. Sí, vea, si uno quiere ver cómo se va a hacer un sistema de recarga, es ver el de Noruega. Como decía Silvia, en los países 80-90% de la gente carga en su casa, pero el primer gran reto es la gente que vive en apartamentos y en condominios. ¿Cómo hace esa gente para cargar? Entonces, en Noruega cambiaron la ley para que la gente que vive en condominios tenga el derecho a tener estaciones de carga, sujeto a la negociación con el dueño de los apartamentos o la junta del condominio, que todos los gastos corren por cuenta de las personas que usen los cargadores. Entonces, eso es muy importante porque aquí mismo vemos el montón de condominios verticales o simplemente no condominios, apartamentos donde no hay espacio donde ponerlos. La segunda cosa muy importante es que los municipios transformaron estacionamientos y los convirtieron en estacionamiento para carro eléctrico. Y como ellos manejan muy bien el desarrollo urbano alrededor de estos estacionamientos, imagínense una cuadra entera con espacios para estacionar con cargadores de 240 voltios. Normalmente en estos lugares, como son densos, la gente vive en apartamentos. Entonces, en la noche dejan cargando los carros, que lo que necesita es 5 o 7 horas, depende del tamaño de la batería. Y cuando salen a trabajar, los que llegan a trabajar en esa área mantienen ocupado. Entonces, la rotación de ese estacionamiento es un negocio para la ciudad enorme. En Estados Unidos, por ejemplo, la rotación necesaria para que una estación se pague tiene que ser por lo menos del 20%, o sea, de las 24 horas que esté ocupada el 20%. Esos parqueos municipales tienen una rotación enorme. Yo me los imagino en Playas del Coco, en Jacó, en Cahuita. O sea, tenemos lugares turísticos donde sería muy oportuno y nos evitamos tener que poner estaciones de carga rápida en los hoteles. Ahora, ya a distancia, sí, ellos tienen una red de carga rápida que cuando usted hace las paradas, estamos hablando de que hay 50 cargadores, 20 cargadores, 30 cargadores. O sea, ellos realmente, como fueron creciendo tan rápido, ellos realmente lograron pasar en 10 años de una cuota de mercado del 1% a más del 90%. Pero de igual forma creció, y lo interesante es que la mayoría de las estaciones están a la par de las gasolineras. Y ya hay gasolineras que empezaron a quitar bombas para dar más espacio para los cargadores. Entonces, es todo un proceso, y ahí es donde yo veo que la empresa privada es muy importante y hay que tratar de no ponerle trabas para que haga estas inversiones.
Y el problema más grande, que aquí también existe, es que cada empresa quiere su forma de pago. Entonces, usted hace un viaje largo en Noruega de 2.000 kilómetros y tiene que andar 4 tarjetas, porque dependiendo de la marca, usa una, usa otra. Ellos ya están tratando de que sea universal. Igual acá se está haciendo un esfuerzo para que con la tarjeta de crédito o débito se pueda pagar, pero digamos que eso ha sido el mayor inconveniente. Pero esas son más o menos las estrategias. Dos comentarios. El primero, Noruega tiene botes y yates eléctricos. Entonces, imaginemos que ya es un país que ya superó el tema de la movilidad eléctrica terrestre, ¿verdad? Ellos ya están en movilidad eléctrica acuática. De Oslo salen a las islas los ferries, que son ferries, que llevan muchas personas y son 100% eléctricos. Imagínense, por favor, la belleza que es subirse a uno de esos sin que haga nada de ruido. Imagínense un ferry aquí o un bote que no haga nada de ruido, que no moleste la vida marina y además que usted pueda disfrutar, ¿verdad? Y entonces, aparte de todo lo que explicaba don Mario, además tienen una red de carga para botes en los muelles. Entonces, soluciones hay y digamos, de esos ejemplos podemos copiar. Quería el segundo comentario mencionar que justamente entre Asomove y el CEFIA estamos trabajando dos reformas importantes, una la ley 9518 y otra el reglamento de condóminos, que ya el CEFIA y Asomove anunciaremos en su debido momento, justamente para mejorar el tema de carga en condominios en Costa Rica, ya sean condominios verticales o horizontales mediante el reglamento de condominios, pero también en la ley para centros de estudios, centros de trabajo, comercios, etcétera, asegurar que las personas usuarias tengamos una opción de carga. No tiene que ser un cargador rápido, puede ser un toma, pero que tengamos una opción de carga. Muchísimas gracias. ¿Otra pregunta? Gracias, Carlos. Carlos Contreras, ingeniero civil. Me gustaría escuchar los comentarios que tendría probablemente don Mario y don Víctor sobre las consideraciones de vida útil, no solo del vehículo propiamente, el vehículo eléctrico, porque es para efectos tarifarios la pregunta, de vida útil y de modelo de depreciación que han estado, los que conozcan, y las consideraciones que Arecep haya estado haciendo o pensando al respecto. Muchas gracias, don Carlos. Tal vez don Víctor. Cuando habla de las consideraciones, ¿se refiere a la vida útil de las estaciones de recarga? Vida útil del vehículo, uso de la batería y modelo de depreciación del vehículo. Ok, es que vamos a ver, desde el punto de vista de la autoridad reguladora, nosotros lo que vamos a regular son los centros de recarga y tal vez desde el punto de vista de transporte sí podríamos tener esas consideraciones para los buses y para los taxis. Entonces, si es con respecto a eso, reitero, yo trabajo en la Intendencia de Energía, entonces no conozco a profundidad el modelo que está planteando la Intendencia de Transportes o que ya tiene para el tema de buses y taxis. Yo te puedo ayudar. Yo participé en la audiencia. Básicamente están haciendo depreciación del vehículo en 15 años lineal y de la batería en la mitad de 15, 7,5, con reposición de una batería en el medio, que es lo típico de lo que existe hoy en Bogotá y en Santiago. Pero efectivamente las nuevas baterías LFP, si el fabricante le vende a usted el bus con garantía de 15 años, usted quita ese costo, que significa quitar un costo. Vea que si el bus cuesta 300, cuando se suman los cargadores de la reposición de la batería, el bus le termina costando a lo largo de esos 15 años casi $500,000. Está quitando de ahí $75,000, $100,000, depende del tamaño de la batería. Entonces eso es muy importante. Pero el modelo que planteó Arecep es como el de Santiago y Bogotá, o sea, con un recambio a la mitad. Y también lineal. El problema está en que no le reconoce el tener que hacer una estación de carga. O sea, le reconoce comprar el cargador y los equipos eléctricos, pero le pongo un ejemplo, aquí en San José, lo ideal para hacer un hub de estos es hacerlo cerca de una subestación. Entonces, porque queda cerca de mi casa, le voy a decir la subestación de entrando a Tres Ríos. Enfrente hay un terreno grande desocupado. Ahí deben caber 150 o 200 buses. Pero, aparte que yo pago el metro cuadrado, como si fuera Momentum, porque ahí es Pinares, etcétera,
hay un desnivel que yo tengo que hacer un movimiento de tierras enorme, tengo que ponerle drenaje porque ahí es donde caen todas las aguas que vienen del pie de la loma. Entonces, hay una inversión enorme que hacer en la infraestructura y ARECEP optó por no reconocerlo. Simplemente el supuesto es que usted va a cargar en los mismos planteles donde los buses estacionan hoy. Y no solo es que los buses están estrujados uno a la par del otro y enfrente, no sé si vieron el último incendio que hubo, como se van quemando todos, por precaución en los centros de carga de autobuses con baterías tan grandes, se ponen paredes de fuego. Y aunque los buses se pueden cargar de 4 en 4, cada cierto tiempo se separa porque en la eventualidad de que una batería pegue fuego, ese thermal runaway, ese incendio tarda horas en apagarse. Y si usted pone los buses uno a la par del otro, lo que está garantizando es que se van a quemar todos. Entonces, el modelo de tarifa tiene esas cosas que uno ve, no está tomando en cuenta cómo es que realmente funciona. Entonces, si yo tengo que hacer una inversión de esas, que por bus me significa, pues yo hice la cuenta, $50,000 por bus y no me la reconocen. Ahora, en algunos lugares lo que sucede es que se hacen modelos de puro leasing. Yo le hago el leasing del bus y yo le cobro por el servicio de carga y entonces no hay nada que depreciar, todos son gastos. Pero ¿cuánto es que va a costar? Ahí es donde les decía, yo trato de hacer economías de escala porque efectivamente no es lo mismo comprar 10 buses eléctricos a los chinos que decirle le voy a comprar 400. El precio es otro. No es lo mismo cargar 300 buses que cargar 10. Con los 300 yo puedo cumplir la tarifa TMB nocturna. Entonces, el modelo carece, tiene que ser más fino. Y cierro diciéndole esto. En los pilotos se sacó que en las rutas que se usó el consumo de electricidad fue de 1 kilowatt por kilómetro. Entonces las baterías normalmente son de 300 kilowatt hora, entonces son 300 kilómetros lo que puede andar el bus. Pero no tome en cuenta que, y se lo digo como usuario de vehículo eléctrico, la diferencia de nivel entre Tres Ríos y Santana son 400 metros. La diferencia del centro de San José a San José de la Montaña son 400 metros, a Cerrí son 200, entonces no es lo mismo. Una ruta que cuando baja recupera un montón, pero después gasta un montón subiendo, a una ruta que está en el centro de San José o en terreno plano ondulado como es ir a La Juela. Entonces, ¿cómo va a fijar la tarifa para un solo valor de consumo para todas las rutas? Entonces, y lo peor, los vehículos eléctricos le dicen a uno el consumo exacto del viaje desde que se produjo el carro, desde la fecha que uno lo marcó, no es rocket science. Entonces, realmente, esos 9 buses que andan por ahí, él dice, yo no sé en qué están en este momento, deberían estarlos poniendo a rodar en las rutas que los empresarios tienen interés o tienen capacidad financiera para ir sacando los valores de consumo reales de esas rutas, que además implica entrenar a los choferes porque no es cualquiera, o sea, de la noche a la mañana usted no aprende a regenerar. Y en Santiago y en Colombia, con proyectos que hizo el BITS, se descubrió que las mujeres regeneran mucho más que los hombres. O sea, los hombres tenemos pie de plomo, las mujeres son más cuidadosas. Entonces resulta que el consumo de energía, si los choferes son mujeres, es mayor. Entonces, esto debería estar incorporado porque no es lo mismo yo tener una ruta que tengo que subir un montón y entonces me gasta 1,3 a otra ruta que me da 0,8. O sea, a ese modelo tarifario, para lograr que la tarifa no suba, tiene que ser más fino. Y como decía, y simular para ver el efecto que tienen estas variables, aunque sea en teoría. Yo le puedo sumar nada más un comentario con respecto a la tarifa que se desarrolló en cuanto a tarifa eléctrica para buses. Sí es cierto que considera algunos patios, pero algunos de los patios estudiados, lo que se estudió fue la capacidad de la red eléctrica de llevar la cantidad de energía que era requerida para llevar ese patio. Habían algunos que por tamaño eran ideales, pero el costo de llevar un trifásico, que era lo necesario, se elevaba mucho. Ahora, el tema de que convirtamos un monofásico a un trifásico también le genera una mayor calidad o una mayor continuidad de servicio y calidad de atención a todos los abonados que van a estar pegados a ese servicio eléctrico. Entonces, por eso es que no se consideraba tanto el tema de cuánto iba a costar llevar hasta el patio esa infraestructura y se proponía que las empresas eléctricas hicieran un modelo de negocio, digamos bipartito, entre empresa eléctrica y empresa de autobuses para las estaciones de recarga.
Entonces, a nivel eléctrico, sí le puedo decir que la infraestructura era considerada de esa manera. La parte que va en vía pública probablemente cargada al servicio de distribución y comercialización, porque el beneficio iba a ser para todos, y puramente la estación dentro del patio iba a considerar ese modelo de asociación público-privada. Electrificación del transporte público, solo quisiera sumar una reflexión, y es que, como don Mario dijo, no es rocket science. Y después de China, Latinoamérica es la región con más autobuses eléctricos. Ya Guatemala tiene su proyecto de buses eléctricos. ¿Por qué Costa Rica no puede tener buses eléctricos? ¿Por qué no podemos solucionar estos temas que son técnicos? ¿Por qué no podemos tener un modelo financiero? Eso, como el vehículo eléctrico ya es una realidad, el autobús eléctrico también. Panamá con sus metros eléctricos, o sea, el transporte público está electrificado en América Latina. No vayamos a hablar de Europa ni de Estados Unidos, en América Latina. Y nosotros no lo tenemos. Entonces, realmente sí, como país es un reto. Ojalá podamos a nivel técnico e institucional y financiero resolverlo, porque es una necesidad y es algo que le debemos a la gente, que nos debemos nosotros mismos. Y sí, para mí electrificar el transporte público es modernizarnos. Modernizar el transporte público y permitir entonces que la gente decida dejar el carro y se monte al bus. Y eso es lo que queremos. Y electrificarlos puede hacer eso posible, porque en el piloto la gente también habló, le preguntaron a los usuarios y los usuarios dijeron que ellos preferían esperar el bus eléctrico. Preferían esperar 5 o 10 minutos, montarse al bus eléctrico, porque era más cómodo, porque no vibraba, porque no hacía ruido. Y cuando se habló con los choferes aún más, y un chofer lloró, porque se iban a llevar los buses eléctricos y él los quería seguir manejando. Entonces también estamos hablando de mejorar la calidad de vida de estas personas que se dedican a conducir, de mejorar la calidad de vida de las personas que dependen del transporte público, de mejorarle la cara a Costa Rica e incluso de hacerlo más atractivo a inversiones para otros sectores. Entonces quería como mencionar esa reflexión porque realmente es una realidad que hay en América Latina y nosotros todavía estamos enfrascados y pasan los cuatrienios y no logramos una solución y por eso reitero, tenemos una oportunidad en el 2028 y creo que incluso como población tenemos que empezar a exigir tener un transporte público de calidad. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Lamentablemente vamos a tener que cortar la sesión de preguntas acá, pero como siempre los comprometo en este tipo de charlas a que ya luego en la parte del cóctel podemos seguir conversando sobre estos temas. Para cerrar, muy rápidamente, como lo decía don Carlos, creo que este tipo de iniciativas son sumamente importantes. Tener este tipo de conversaciones son muy enriquecedoras, verlo desde la parte técnica, desde la parte legal, desde la parte de toda la normativa institucional que también se necesita, nos ayuda muchísimo a compartir y tratar de mejorar. Es un reto complejo, definitivamente, pero creo que estamos ante una oportunidad histórica, como lo decía Silvia, tenemos que aprovechar este tipo de hitos que tenemos, como la renovación de las concesiones, también como la participación del MOB y esa anuencia para mejorar las condiciones. También sabemos que estamos en época de crisis con respecto al tema de transporte público, entonces toda la parte de lo que es los vehículos y además el transporte público, estamos en un punto de inflexión bastante interesante y tenemos que repensar lo que es todo el sistema de transporte, todo el tema de la accesibilidad para que realmente esto sea factible. También me quedo con las palabras de don Víctor, el tema de la confianza en el sistema es vital para que realmente esta infraestructura nos facilite también cómo movernos ante los carros eléctricos y que las personas que están como en esa renuencia a utilizar vehículos eléctricos no utilicen esto como una excusa, por decirlo así. Igual hay muchos mitos alrededor y mucho desconocimiento, incluso como lo decía Mario, hasta en la redacción de este tipo de normativas o de leyes existe cierto desconocimiento y creo que es algo que justamente para eso están este tipo de foros y también este tipo de personas técnicas que conocen mucho sobre el tema. Hay muchos temas también interinstitucionales que tenemos que mejorar con el tema de concesiones, con el tema del MOB, con el tema de ARECEP. Entonces, creo que estamos ante una oportunidad bastante interesante y creo que entonces todos estos elementos que hemos conversado aquí tenemos que utilizarlos y tenemos que mejorar nuestros puntos de vista y nuestras percepciones, justamente porque, como lo decía doña Silvia, al final esto se ve reflejado en lo que es la calidad de vida de todos nosotros. Así que muchísimas gracias. Con eso cerramos. Muchísimas gracias a los panelistas
Dejo, Jennifer. Gracias, Daniel, y gracias a los panelistas nuevamente y a todos los que nos acompañan. Voy a pedirle a doña Carolina Maliaño, directora del Colegio de Ingenieros Civiles, que nos acompañe por acá, y voy a pedirle a don Daniel y a los panelistas si por favor nos pueden acompañar de pie aquí como al ladito del banner, por favor. Caro, usted si gusta, bueno, por aquí. Buenas noches. Un placer saludarlos, realmente agradecerles por atender la invitación del Colegio de Ingenieros Civiles. Para la Junta Directiva es una necesidad prácticamente propiciar este tipo de diálogo. Esto le permite a la Junta del Colegio de Ingenieros Civiles emitir observaciones e incluso propuestas a las autoridades competentes en temas pues, de tanta relevancia como el que nos ocupa hoy, ¿verdad? Agradecer a los señores panelistas de lujo, creo que han hecho una exposición brillante para todos ustedes. Agradecer al señor ministro y al señor viceministro que nos hayan acompañado esta noche. Vamos a entregarle un certificado a cada uno de ellos y bueno, muchísimas gracias de verdad por estar aquí esta noche. Gracias, Carolina. Vamos a llamar a Silvia Rojas. Gracias a usted. Don Mario Durán. Don Víctor Valverde. Y don Daniel Chacón. Muy amables, de verdad. Gracias. Un aplauso para ellos. Vamos a darles un aplauso. Si gusta pueden tomar asiento y voy a pedirles nada más un minutito y llamar al ingeniero Carlos Contreras, quien nos tiene algunas noticias interesantes sobre el Congreso Latinoamericano de Transporte Público. Don Carlos, si me puede acompañar. Sí, es aprovechar para hacerles una invitación, recordarles, bueno, vamos a ver, de ahí pueden tomar la dirección electrónica del Congreso Latinoamericano de Transporte Público y Urbano, que lo vamos a tener en la ciudad de Monterrey el próximo año, del 2 al 6 de marzo. Algunas personas de aquí, lo sé, conocen bastante del Congreso, en realidad es un foro que junto con el Congreso Panamericano, diría yo, son los dos grandes foros regionales que tenemos en transporte público, en transporte urbano, seguridad vial y otra serie de economía, modelaje, de temas al respecto. En este momento, hasta el 11 de agosto, está la recepción de resúmenes para ponencias técnicas. Pero yo les puedo adelantar que vamos a ampliarlo aproximadamente un par de semanas, de manera tal que si no ha entrado antes, si está entrando, ahí van a ver las temáticas, van a ver las reglas del juego para plantear ponencias y lo que estamos planeando como programa para este congreso. Y les repito, ahí tendrán toda la información y cualquier cosa, si necesitan alguna información adicional, a través de Daniel podrían contactarme, estoy a la orden. Y esa es la idea, es invitarlos al Congreso Latinoamericano. Les repito, es el 23º Congreso, tenemos más de 40 años de organizarlo y va a ser en Monterrey del 2 al 6 de marzo del año entrante. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. De parte del Colegio de Ingenieros Civiles agradecemos nuevamente su presencia, tanto a los que están acá acompañándonos hoy como a los que nos siguen a través de las diferentes plataformas. Nuevamente, gracias a los panelistas, a don Daniel por toda la colaboración hoy en la moderación de este foro y los invitamos por favor a que pasen por un refrigerio y podamos seguir conversando al respecto. Muy buenas noches.
viste? Excelente. Perfecto, qué dicha. Pasamos entonces. Bueno, lo están proyectando, Gracias, hasta luego. Buenas noches.